Dios les bendiga, mis hermanos. Es un gusto nuevamente estar con ustedes. Gracias por prestarnos este tiempo. Hoy queremos igualmente continuar con las enseñanzas y rogamos que sean ustedes y nosotros ayudándonos a poner este tiempo en las manos del Señor. Así que con toda reverencia, Señor, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias porque hasta este día tú nos has cuidado. Gracias porque has tenido de nosotros ese control de nuestra vida. Gracias porque nos has dado salud. Gracias porque nos has dado paz. Gracias, Señor, porque hoy podemos venir aquí ante ti a darte las gracias por todo lo que tú nos has ayudado, por todo lo que tú nos has guardado. Venimos poniendo en tus manos la vida de cada uno de los escribas. Venimos colocando y declarando, Señor, que tú eres nuestro proveedor, que tú eres nuestro guiador, que tú eres nuestro protector. Y en base a eso, Señor Espíritu Santo, rogamos que sea usted el que tome el control de este tiempo y que guíe esta enseñanza. Te rogamos que puedas bendecir a cada uno de los escribas y a aquellas personas que nos van a estar escuchando. Desde ya queremos comenzar. Toma tú el control de la red, toma tú el control, Señor, de mis pensamientos, que sean tus palabras, no mis pensamientos. Gracias te doy por este tiempo. Amén y amén. Siempre es un gusto, mis amados escribas. Hoy venimos nuevamente a estudiar lo que el Señor ha puesto en nosotros. Ustedes saben que hemos estado estudiando sobre lo que es la preparación de la iglesia novia, y hemos estado con nuestra base de Apocalipsis 19 y hablaba de un proceso de la novia en la cual ya tiene que estar preparada, ya tiene que estar lista, y eso me hacía reflexionar mucho por el hecho de que cómo estamos nosotros como iglesia hoy en día. Pero hoy ustedes saben que hemos estado estudiando a la reina Vasti, pero hoy quiero salirme, solamente por hoy, quiero salirme un poco para dejarme guiar por un sentir del Espíritu Santo, en el cual poder ver muchas veces y llevar al entendimiento a algunos hermanos que están pasando procesos, dificultades, y que muchas veces ha llegado una desesperación porque no entendemos los por qué. Así que este día quiero dejar las enseñanzas de la reina Vasti, vamos a continuarlas, pero quiero enfocarme en una enseñanza tal vez un tanto devocional, pero quiero dejarlo ahí en su corazón para que si usted está pasando una situación difícil, pueda llegar a entender el por qué muchas veces suceden las cosas. Fíjese que quiero comenzar con Salmos 31. En el verso 22, la Biblia, lenguaje sencillo, dice: estaba yo tan confundido que hasta llegué a pensar que no querías ni verme. Pero a gritos pedí tu ayuda y tú escuchaste mis ruegos. Ustedes, los que aman a Dios, demuéstrenle su amor. Nuestro Dios protege a los que merecen su confianza, pero a los orgullosos les da su merecido. Entonces, mire, interesante ver que aquí el salmista dice que él estaba confundido. ¿Por qué? Porque tal vez estaba rogando, había pedido al Señor algo y él no había respondido. Muchas veces, que hoy en día estamos pasando esa situación, que estemos en una dificultad, que estemos en un proceso, orado, hemos clamado, nos hemos sentado en cierta manera en nuestra intimidad a hablar con el Señor, pero no ha llegado la respuesta, y eso puede causar confusión en nosotros. Si somos cristianos, si Dios nos escucha, incluso si Dios existe. Entonces, quiero que comencemos a poner bases en base a este pensamiento, este impulso que me ha venido a mi vida. La segunda base que quiero colocar está en Santiago 1:2, donde dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales
sin que os falte alguna cosa. Interesante, importante, me gustó esta parte de que seáis perfectos, cabales, hermanos. Y al hablar de perfección en el Señor, sabemos que es un proceso continuo de perfección. No es que ya nosotros somos perfectos, no somos personas con errores, debilidades, pero estamos en ese camino de perfección. Lo que me llamaba la atención, y quiero conjuntarlo con la preparación de la iglesia novia, es que esa iglesia es una iglesia única. Esa iglesia es una iglesia diferente. Esa iglesia es una iglesia, perdóneme, resplandeciente. Es una iglesia que yo puedo llamar, usando este versículo, como una iglesia que va a ser perfecta, una iglesia que va a ser cabal, una iglesia que no le va a hacer falta nada. Entonces, pero ¿cuál es el camino para llevar a esa perfección? Y ese es el punto que muchas veces a nosotros como cristianos, muchas veces a nosotros no queremos pasar ese camino. Nosotros quisiéramos saltarnos algunas cosas en el mundo espiritual, pero no es así. Mire qué interesante, porque aquí el camino que va a llevar a eso es algo llamado pruebas. Y yo no sé si usted ha estado en alguna prueba, pero no es nada fácil. Y hay, claro, hay diferentes tipos de pruebas, pero quiero que usted entienda algo, que la prueba es un camino para llegar a algo. Y habla de perfección, dice ser perfectos, una iglesia perfecta, imagínese usted, pero ¿cómo va a llegar? A través de la prueba. ¿Pero qué significa ser perfectos? Dice ser completos. En varias aplicaciones, dice un crecimiento mentalmente y carácter, moralmente. Alcanzar una madurez, dice una cualidad de completo, maduro, una perfección. Eso se refiere a ser perfecto, llegar a un crecimiento en el cual nosotros, no solamente un crecimiento en años, sino que un crecimiento interno, una madurez interna que es la que el Señor busca. Dice enteros, completo en toda parte, perfectamente sano, dice en cuerpo. Mire qué interesante eso. Pero también el diccionario Vine dice de la condición de una oveja que esté completa. Y usted sabe que hay ovejas que muchas veces están golpeadas y hay diferentes tipos de ovejas. Pero mire qué interesante aquí cuando viene esto, dice ser enteros, habla de una completa sanidad, una completa sanidad. Entonces, aquí arriba nos hablaba de una sanidad del cuerpo. Mire, perfectamente sano en cuerpo, pero aquí nos habla de una completa sanidad. Y recuerde que nosotros somos entes que tenemos cuerpo, alma y espíritu. Entonces somos entes integrales. Y aquí habla de una completa sanidad. Por lo tanto, va a haber una sanidad tanto en el cuerpo como también internamente. Entonces, mire, dice que la tercera característica es sin faltar. Sin que nada falte de lo que usted tiene que llevar y presentar cuando se presente ante el rey. Nada puede estar ausente, nada puede fallar. Dice que nada podemos de abandonar. Y esto me llamaba la atención porque recuerde que el camino de esto, de lo que estoy hablando hoy en día, es las pruebas. El camino que va a llevar a esta madurez, el camino que nos va a llevar a que no nos falte nada, es un proceso llamado pruebas. Pero mire, no lo podemos dejar. No lo podemos abandonar. Entonces, tenemos que comenzar a ver, tenemos que comenzar a entender el porqué de las pruebas, el por qué la iglesia tiene que pasar ese camino de sacrificio, por qué la iglesia, siendo la iglesia escogida, la amada, siendo hijos de Dios, por qué tenemos que pasar este proceso llamado prueba, por qué muchas veces llegan las pruebas a nuestra vida y muchas veces si no la entendemos vamos a caer en la confusión cuando realmente tenemos que en base a la palabra saber cuál es el proceso, cuál es lo que están trabajando en nosotros y poder entender y no perder la paz y que la confusión llegue a nuestras vidas. Quiero leerle el mismo versículo de Santiago 1, pero quiero leérselo en la Biblia amplificada, una Biblia que me ha bendecido mucho. Hermanos míos, considérense muy gozosos cada vez que se vean envueltos o enfrenten pruebas de cualquier tipo o caigan en diversas tentaciones. Mire qué interesante. Tengan la seguridad y
comprenda que la prueba, mire, tenga la seguridad y comprenda que la prueba y la prueba de su fe producen resistencia, perseverancia y paciencia. Resistencia, perseverancia y paciencia. Habría que estudiar estos tres elementos porque si las pruebas nos van a producir eso y si la Biblia nos dice que es necesario que nosotros tengamos resistencia como cristianos, perseverancia como cristianos y paciencia, habría que estudiarlos. Pero mire el verso 4. Pero dejad que la perseverancia, la constancia y la paciencia jueguen plenamente y hagan un trabajo completo. Un trabajo completo en la iglesia, un trabajo completo en el cristiano, para que sean personas perfectas y plenamente desarrolladas, sin defectos, sin carencias de nada. Entonces, este camino de pruebas, este camino de dificultades en el que muchas veces estamos, va a venir y va a provocar en nosotros que vengamos a ser personas desarrolladas, que no tengamos ningún defecto. Y estos defectos pueden ser que no experimentemos todas aquellas cosas por las cuales tenemos que experimentarlas. Entonces, mire, comencemos a desarrollar, y yo quiero hablarle este día en base a una iglesia novia perfectamente desarrollada, sin defectos. Lo difícil es que el camino para llegar a esto es la prueba. Pero tenemos entonces que entender qué son las pruebas y por qué vienen las pruebas. Acompáñeme al punto número 1. Juan 6:5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Verso 6, mire qué interesante. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Aquí tenemos una prueba. ¿Cuál era? Usted conoce el contexto, usted conoce toda la historia de este Juan capítulo 6, donde toda una gran multitud había llegado a escuchar al Señor y eran muchos, pero no había comida. No había comida y pues ya usted sabe cómo somos nosotros humanos, no podemos estar sin el estómago vacío. Entonces había esa necesidad de comida. Y aquí el Señor Jesús viene y comienza y prueba a Felipe. ¿Cómo? Diciéndole, ¿cómo vamos a hacer con esta multitud? Y aquí viene y aparece el primer elemento que yo quiero mostrarle, porque ¿cuál fue la reacción de Felipe? ¿Cuál fue la reacción de Felipe? Mire, Felipe viene y dice, 200 denarios de pan no bastarían para cada uno de ellos, para que cada uno de ellos tomase un poco. Entonces Felipe déjeme recordarle, está con el Señor Jesucristo a la par. El Señor Jesucristo le está preguntando qué hacer. Y la prueba viene para probarlo a él. Y entonces el primer punto que usted tiene que entender es que muchas pruebas van a venir para ver cómo nosotros reaccionamos. ¿Cómo tú enfrentas, cómo yo enfrento una dificultad? ¿Cómo? ¿A qué hacemos? ¿Para dónde agarramos? ¿A quién llamamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos cambia nuestro carácter? Entonces, usted es necesario que usted se haga una evaluación. ¿Cómo usted, cuando se enfrenta a una prueba, usted reacciona? ¿Cómo reacciona? Porque aquí lo que hizo Felipe, no recuerdo cuántas personas eran en total ahorita, pero ¿qué es lo que él hizo? Buscar una solución humana. El problema él quiso enfrentarlo con una solución humana. Entonces, mire interesante. En la Nueva Biblia al día, estoy leyendo el mismo capítulo, dice para ponerlos a prueba. Entonces vino Felipe y respondió, ni con el salario de 8 meses. Él era numérico, comenzó a hacer números. Puede ser que hoy en día esté yo como escriba, esté alguien que me esté escuchando, que es muy bueno con las finanzas, que es muy bueno con los números, que sabe hacer presupuestos y esté en una dificultad en la cual ya no le ajusta su salario. Puede ser que perdiste todo con estas dificultades que hubieron y estás comenzando la dificultad que hoy tiene, la prueba que hoy tiene, te está comenzando y vas comenzando a hacer números.
Y no sales por acá, aunque estires, aunque prestes, aunque el otro, no sales. Entonces, eso va a causar confusión. ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué va a pasar después? Felipe entonces hizo eso. Pero aquí hay otro elemento que usted tiene que considerar cuando leemos toda la Biblia. Mire, hay tres participantes. El primero, nuestro Señor Jesucristo. El segundo, Felipe. Entonces, visualicemos de esta manera. Hay iglesia que va a llegar la prueba, hay cristianos que les va a llegar la prueba y van a actuar como Felipe, buscando soluciones humanas. Pero van a haber otro tipo de iglesia, tipo Andrés, que mire qué hizo. Dice, Andrés era otro de los discípulos y hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Entonces mira el Señor cuando le dice, ¿qué dice el Señor? Díganle a la gente que se siente. Interesante ver esto, porque la primera reacción que tuvo Felipe fue comenzar a buscar soluciones humanas. Él reaccionó de una manera humana, terrenal, pero Andrés también lo hizo en cierta manera, pero fue diferente. ¿Por qué? Porque él le mostró lo que tenían. Y muchas veces, y hoy vengo a decirte, tal vez en la prueba que estés pasando, sí, cierto, no la estoy viviendo yo, la estás viviendo tú, pero ¿de qué manera has reaccionado en esta prueba? ¿De qué manera estás enfrentando esta dificultad? ¿De qué manera? A la manera de Felipe, que estás buscando soluciones humanas, préstamos por aquí, préstamos por allá, llamando a tus amigos, llamando a qué sé yo, cuánta gente, esperando que alguien que esté en un puesto político te llame o esperando que otra persona que esté en otra entidad te llame para que puedan venir y resolverte tus problemas. O tipo Andrés, estás enfrentando a tipo Andrés, diciéndole al Señor, ¿sabe qué? Esto es lo que yo tengo. Esto es lo que tú me has dado, esto es lo que yo puedo hacer, esto es lo único que me quedó, esto es lo único que yo pude rescatar. Entonces, cuando tú haces eso, cuando tú le presentas al Señor lo que tienes, el Señor Jesús te va a decir, reposa, siéntate, y va a comenzar a verse la sobrenaturalidad divina. Mire qué hermoso. Pero entonces no podemos dejar que la confusión llegue a nuestras vidas. Sí, las pruebas no son fáciles, pero debemos entender cómo vamos a reaccionar. El Señor quiere ver cómo estás reaccionando en esta prueba. El Señor quiere ver cuál es tu grado, el grado de dependencia hacia Él. El Señor quiere ver, sabe, si lo estás buscando a Él. ¿Lo buscaste a Él en primer lugar o comenzaste a buscar tus conocimientos, soluciones terrenales? Tus amigos, tus conocidos, tú esto, tú aquí, tú lo que hay aquí en el mundo, o si lo buscaste a Él. Porque eso va a marcar una dependencia, eso va a marcar que tú le demuestres a Él, ¿sabes? Yo sé a dónde ir. Tú eres mi solución. Pero lo que tengo es esto. Cuando tú entiendas eso, la sobrenaturalidad divina va a llegar. Y todos. La solución a los problemas van a llegar. Entonces, mire cómo reaccionaron algunas personas. ¿Usted recuerda a Naamán? ¿Cuál era el proceso, la dificultad que estaba pasando Naamán? Era una enfermedad. Una enfermedad. Él tenía dinero, él tenía fama, él tenía ropa, él tenía comida, él tenía todo, pero no tenía sanidad. Hoy en día puedo estarle hablando a personas que tengan esos potenciales, pero que no tengan salud, que la prueba que estén pasando es de salud y ha llegado la confusión a sus vidas, han orado posiblemente al Señor, pero no ha habido una respuesta. ¿Por qué? Porque tal vez han reaccionado mal a la prueba. A Naamán le dijeron, ve donde el profeta, ve donde el profeta, ve donde Dios, busca al Señor, búscalo a Él, pero haz lo que Él quiere que hagas. Pero Naamán no, Naamán sabe qué es lo que sucedió, que Naamán quería que la curación, que la sanidad llegara a su manera. Posiblemente hoy igual queremos hacer que la sanidad llegue o el fin del proceso llegue a nuestras vidas, pero a nuestra manera, y no es así. Esa es la manera del Señor, porque recuerde que el Señor va a trabajar en el camino de las pruebas, va a trabajar 3 cosas contigo: la resistencia, la perseverancia y la constancia.
Tres cosas. Puede ser que tu sanidad no haya llegado todavía porque falta poner un poco más de resistencia, falta un poco más de perseverancia. ¿Cuántas veces hemos orado? Naamán tuvo que ir a sumergirse 7 veces. ¿Cuántas veces nos hemos sumergido? ¿Cuántas veces hemos venido y derramado en el Señor Jesús? O estamos derramándonos buscando doctores por acá, doctores por otro lado, vacunas por acá, medicinas por allá. No digo que esté malo, pero lo que te digo es que la reacción que tenemos que tomar para salir de este proceso, el Señor nos lo marca ahí. ¿Y es cuál? Buscarlo a Él, buscarlo a Él. Que nuestra reacción primera sea buscarlo a Él. Mire, Pedro, ¿qué dificultad había? Se iban a llevar al Señor, llegó gente a querer atraparlo, llevárselo, una injusticia, lo que usted quiera pensar. Pero mire, Simón Pedro, ¿qué es lo que hizo? Sacó la espada y le voló la oreja a alguien. Reacción. El Señor te va a llevar a procesos. El Señor en ese camino de perfeccionamiento de la iglesia te va a pasar por el camino de la prueba. Diversos tipos de prueba según la necesidad que cada uno tenga. Pero no debemos entender cómo vamos a reaccionar, cómo estamos reaccionando. Pedro lo que hizo fue reaccionar cortándole con violencia. Él comenzó a ser violento. Qué buena pregunta. ¿Eres violento? ¿Cómo estás? ¿Hay alguno de que se tiran aquí como tipo Mike Tyson? Porque tenemos que ver cómo reaccionamos. O tal vez será que cuando hay dificultades o pruebas terribles, los que sufren son las sillas, las mesas. Aquí le pegamos las puertas, ¿verdad? Suena aquellas puertas, ¿cómo las tiramos? Estamos actuando con violencia. ¿Cómo reaccionamos? Las pruebas, las dificultades van a venir para que nosotros aprendamos a controlar nuestras reacciones, para que nosotros comencemos a buscar al Señor. Cuando las pruebas vengan, ¿qué vamos a hacer? ¿Tipo Felipe o tipo Andrés? Es una decisión que tú tienes que tomar el día de hoy. Elías viene y después de hacer cosas maravillosas, estar en un ministerio, evangelizar, hacer muchas proezas en Dios, viene y una palabra lo hace tener miedo. ¿Cuál fue el proceso? ¿Cuál fue el desierto? El que podía perder su vida. Una amenaza, lo amenazaron. ¿Y sabe qué sintió él? Ganas de huir. ¿Por qué reaccionar así? ¿Por qué reaccionar huyendo? ¿Por qué reaccionar hasta llegar al punto en el cual quería morirse? Él quiso morirse. Y esto es bien difícil manejarlo y un poco difícil de explicarlo a veces, porque en estos tiempos puede ser que el mover espiritual que haya es llevar a la iglesia a ese nivel de prueba en el cual van a haber muchas personas que van a querer entregar su vida. Personas que creen en este momento de confusión, en base a lo que el salmista decía, que al morir ellos van a terminar los problemas, y no es así. No es así. Me encontraba con alguien y me decía, yo he considerado quitarme la vida porque los problemas que tengo son tantos. Ahorita las pruebas que estoy pasando y no veo la salida. Entonces, mire qué difícil y terrible, porque entonces el enemigo se aprovecha de eso y puede venir un espíritu de depresión y llevarte a la muerte, a un suicidio. Y eso no es lo que la iglesia quiere. El plan, el camino de la dificultad, de la prueba, está diseñado para que tú vengas y te llegues a un perfeccionamiento. Perfecciones tu perseverancia, perfecciones tu resistencia, perfecciones tu paciencia, pero no a este nivel de sentir deseos de morirte. Pero mucho pueblo de Dios está llegando a esto. No quiere las pruebas, no quiere las dificultades, no quiere entender que hay un porqué de la prueba. Entonces tenemos que tener cuidado. Mire cómo reaccionó él queriendo morirse. No es así.
Tal vez si hoy tú has sentido ese deseo o ha llegado esos pensamientos, mira, yo quiero invitarte, quiero rogarte en el nombre del Señor. Llama a tu anciano, llama a tu diácono, llama a tu pastor y comienza, llama a alguien que tú sepas que tiene una madurez espiritual, que comiences a acércate a alguien porque no puedes estar solo. Elías lo primero que hizo fue irse a meter a una cueva y es necesario que tú salgas de esa cueva. No, la prueba es para que tú veas cómo vas a reaccionar, comenzar a controlar las reacciones que tenemos. Fácil fuera que no vinieran pruebas a nuestras vidas, pero el Señor quiere que seamos perfectos y completos, que no nos falte nada. Y si las pruebas no vienen a nuestra vida, entonces algo nos va a faltar y no vamos a poder ser esa iglesia hermosa y única que el Señor quiere. Entonces, mire, me gustaba este punto. Allá vimos los que reaccionaron mal. Allá Elías cómo reaccionó, Pedrito cómo reaccionó, Simón Pedro cómo reaccionó, y habría que ver cómo usted y yo reaccionamos. Pero quiero mostrarle el otro lado. Cuando nosotros venimos y reaccionamos de una manera correcta, ¿cuál es la manera correcta que quiero dejarte hoy en día que debemos reaccionar ante las pruebas? No estoy diciendo que es fácil, no estoy diciendo que es un fin y ya pasó la prueba. No, es un proceso, pero es el camino que lleva al fin de una prueba y salir aprobado de esa prueba. Miren los amigos de Daniel. Vinieron y había un horno para aquel que no se postrara a rendirse ante la idolatría. Y ellos, ¿qué pudieron haber dicho? No, aquí no me están viendo muchos, puedo hacerlo. Pero lo que hicieron fue decir que no. ¿A quién buscaron? Al Señor. La reacción de ellos no se enojaron. Ahí no dice que se enojaron. Ahí no dicen que criticaron, que ustedes son mundanos, que ustedes esto. No dice eso. Lo que ellos dicen es, mire, tranquilamente respondieron, no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Fueron respetuosos, no perdieron la cordura. Mire, si somos arrojados al horno de fuego ardiente, el Dios a quien servimos puede librarnos del horno y de cualquier otro castigo que su majestad nos imponga. Y aunque no lo hiciera, su majestad debe entender que nunca honraremos a sus dioses ni rendiremos homenaje a su estatua. Mire qué hermoso. Esta es la manera que la iglesia novia, esa iglesia diferente, esa iglesia única, esa iglesia especial debe reaccionar ante las pruebas. Si tú tienes la posibilidad hoy de ser parte de una iglesia novia, si sales aprobado, si entras a ese camino de perfeccionamiento que el Señor tiene, lastimosamente uno de los caminos es a través de las pruebas. Ahí se nos va a enseñar, ahí se nos va a perfeccionar. Y mire, tenemos entonces que entender cómo vamos a reaccionar ante las pruebas. Ellos entendieron cómo reaccionar, manteniendo la paz, buscando al Señor. Ellos buscaron la fidelidad al Señor y como fueron fieles, Él les respondió. No los quitó de no entrar al horno, pero no les hizo nada a la prueba. Mucha iglesia, sí, a ti te estoy hablando, vas a pasar una prueba. Muchos hemos pasado hornos, muchos nos han entrado ahí, pero no, el fuego no los ha hecho nada. ¿Por qué? Por la fidelidad del Señor. Hoy vengo a decirte de parte del Señor, amada iglesia, no te preocupes, entiende el porqué de la prueba. No reacciones equivocadamente, reacciona correctamente y busca al Señor. Te están probando la dependencia del Señor. Están probando si quieres buscar soluciones terrenales o buscar soluciones espirituales. ¿Qué tipo de solución vas a buscar a tus problemas? Mire Jonás. Y usted sabe que Jonás nos enseña muchas cosas. Muchas cosas nos enseña él. Y es una historia bien conocida, ¿verdad? Pero él huyó del Señor, huyó de las responsabilidades. Pero cuando le vino una gran prueba, mire, en medio de mi gran angustia, clamé al Señor. Y él me respondió, ¿sabes qué vengo a decirte de parte del Señor? No importa la dificultad en que estés, no importa el tipo de prueba en que estés, si tú es grande tu angustia, busca al Señor y Él te va a responder.
Él es fiel para responder cuando hay un corazón contrito y humillado. Mire, y me respondió, estando ya muy cerca de morir, te pedí ayuda. Y tú, Señor, oíste mi súplica. Me arrojaste a las profundidades del mar. Yo no sé dónde usted está. Yo no sé qué dificultad. Yo no sé qué prueba usted esté pasando. Puede ser que sea algo muy, pero muy fuerte. Pero aún ahí vengo a decirte, mira, cuida cómo reaccionas. Mira, busca, reacciona de la manera correcta. Y la manera correcta es buscando al Señor. Búscalo a Él, no busques soluciones terrenales cuando tú tienes que buscarlo solamente a Él. Mire cómo decía Jonás, cuando casi había perdido toda mi esperanza, mis últimos pensamientos los dirigí una vez más al Señor. Y mi oración desesperada fue escuchada por Él. Tal vez ya no tengas esperanzas. Tal vez tu familiar ya dijeron en el hospital que no tiene esperanzas, que ya está entubado, que está con COVID, que está con esto, que ya no hay esperanzas para tu casa, que no hay esperanzas para tu empresa. Vengo a decirte de parte del Señor, mira, aunque casi hayas perdido toda esperanza, que tus últimos pensamientos los dirijas al Señor. Reacciona de la manera correcta. Tal vez tu proceso no ha terminado porque no has reaccionado de la manera correcta. Reacciona correctamente, y la manera correcta es buscar las soluciones espirituales. Busca al Señor y Él es fiel. Él te va a responder. Búscalo. Usted conoce esta historia también. Jonás mismo, después de que él había salido de la prueba, viene y va a cumplir su comisión, que era llevarle el evangelio a una ciudad entera. Pero me sorprende que esta ciudad de Nínive, ¿cómo reaccionó? ¿Cómo reaccionó Nínive ante esa dificultad que tenían, ante esa prueba que tenían? Nínive dice que los ninivitas, primero, creyeron el mensaje que Dios les había enviado. ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Cómo vamos a reaccionar correctamente? Creyendo el mensaje de Dios. Creyendo que Dios es la solución a todos nuestros problemas. Creyendo todas las bondades que hay en ese libro hermoso que se llama Biblia. Así debemos reaccionar. Esa es la manera correcta de reaccionar. Mire, el verso 6. Cuando el rey de Nínive supo lo que Jonás estaba predicando, bajó del trono, se quitó las ropas reales, se vistió también con ropa áspera y se sentó sobre las cenizas. Luego el rey y sus nobles enviaron mensaje por toda la ciudad, que incluía hasta los animales. Decretaron un ayuno. ¿Sabes? Debemos bajarnos muchas veces de lugares altos en que estamos y quitarnos muchas cosas, quitarnos coronas, quitarnos profesiones, quitarnos conocimientos y buscar la humildad. La manera correcta de acercarnos al Señor es con humildad. Reaccionemos. Tal vez algún grupo, a alguien que le esté hablando hoy en día, su prueba le ha llegado para que aprenda cómo reaccionar ante las dificultades. Y eso te va a hacer que estés en el camino del perfeccionamiento. Eso va a hacer que tú seas más resistente. Eso va a hacer que tú perseveres más en las cosas de Dios y que seas más constante. Hay un porqué de las pruebas. No te quedes en la confusión. Quiero comenzar a recapitular de esto. Dios ya tiene un plan para cada situación difícil en nuestra vida, pero quiere ver cuál es nuestra reacción al tener que enfrentar una prueba. Hermano, iglesia, mire qué interesante. Andamos buscando la solución a nuestras dificultades por todos lados, bancos, vecinos, compañeros, lo que sea, pero dice la palabra que Dios ya tiene una solución. El Señor le dice a Felipe, ¿qué vamos a hacer? Pero él ya sabía lo que tenía que hacer. Entonces es necesario entender que van a haber dos tipos de iglesia. Una iglesia tipo Felipe, que va a buscar soluciones terrenales, pero va a haber una iglesia tipo Andrés. Esta iglesia lo que va a buscar, ¿sabe qué es? Soluciones espirituales. ¿Cómo? Y le va a presentar lo que ellos tienen. ¿Qué es lo que tú tienes hoy?
¿Qué es lo que te ha quedado? Tal vez tu dificultad ha sido mucha. Tal vez perdiste todo, pero ¿qué es lo que te quedó? ¿Qué es lo único que tienes para decirle al Señor? Esto es lo que tengo. Mire, Andrés le dijo a un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Y perdóneme, voy a darle esto. Tal vez no sé si está dentro de las reglas de la hermenéutica y todo, pero tómelo, usted libre también, si no le edifica, de desecharlo. Porque para mí pan es igual palabra, el pan significa palabra. Entonces 5 panes, estamos hablando de 5 palabras. Eso me venía a mí, yo me quedaba preguntando, 5 panes, 5 palabras. Entonces mire, 5 palabras. Tal vez hoy tengas que acercarte tipo Andrés diciéndole al Señor, Señor, solo tenemos 5 palabras. Señor Jesús, te necesito hoy. 5 palabras. Señor Jesús, ya no puedo. Señor Jesús, estoy muy cansado. 5 palabras. Señor Jesús, estoy muy triste. Señor Jesús, estoy muy confundido. Señor Jesús, ven a rescatarme. Señor Jesús, necesito tu perdón. Señor Jesús, necesito tu misericordia. Señor Jesús, necesito tu luz. 5 palabras, 5 panes, 5 palabras, 5 panes necesitó Andrés para que el Señor Jesús dijera, siéntense, reposen, y comenzó a darle otra enseñanza, el agradecer al Señor y comenzó lo sobrenatural a moverse. Hoy en día vengo diciéndote, cuida cómo reaccionas, reacciona de la manera correcta. Por eso posiblemente te ha llegado la prueba a tu vida, pero tienes que presentarle al Señor lo único que te queda. Y si son 5 panes, acércate al Señor, arrodíllate ahí, busca en intimidad y no necesitas una oración de horas. Acércate y con todo tu corazón, preséntale al Señor lo que tienes. Tal vez solo sean 5 palabras, pero estas 5 palabras puedo asegurarte que van a mover todo el mundo espiritual a tu beneficio. Van a venir pruebas a nuestra vida para perfeccionar nuestra dependencia a Dios, para hacerla más resistente. Perfeccionar nuestra dependencia a Dios, buscar a Dios en las dificultades. Mire, quiero aclarar también algo y dejarlo en su corazón. 1 Corintios 10:13. En el Nuevo Testamento Esther dice, no os habéis enfrentado con una tentación superior a lo que la gente normalmente experimenta. Y podemos confiar en Dios que no permitirá que seamos tentados más de lo que podamos soportar. Todo lo contrario, juntamente con la tentación proveerá la escapatoria. Mire el Arca Fernández. Hasta ahora, ninguna prueba os ha sobrevenido que no pueda considerarse humanamente soportable. La versión antigua, las pruebas que te van a llegar, Él os dará la forma de salir de ellas. Pero mire qué interesante, os proporcionará también el feliz resultado de poder resistirlas. Entonces, miren, no habéis afrontado ninguna tentación superior a la capacidad humana. Las pruebas que tenemos, el Señor dice, va a permitir la prueba, pero también va a dar la salida de la prueba. Interesante lo que le mencionaba. El Señor dijo esto para ver la reacción, para probarlo. Pues Él ya sabía lo que había que hacer. El Señor ya tiene un plan para tu vida. Lo que está probando es cómo reaccionas. ¿Cómo debemos reaccionar? Buscarlo a Él en intimidad para que nos muestre cuál es el plan, para que nos muestre cuál es la salida para nuestra vida. En medio de las pruebas, debemos entender que Dios tiene un plan trazado para nosotros y que debemos acercarnos a Él para recibir nuevas fuerzas y para que nos dé el modo de salir de ellas. Punto número 2. Deuteronomio 8. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, una prueba de 40 años para saber lo que había en tu corazón. Allá el primer punto era, la prueba viene
para ver cómo reaccionamos. La prueba viene para ver si dependemos realmente del Señor. Pero aquí la prueba viene para ver qué hay realmente en nuestro corazón. La pregunta sería, ¿qué habrá en nuestros corazones? ¿Qué hay en su corazón ahorita? Y mire, muchas cosas pueden haber en nuestros corazones. En Josué 24:14 dice que lo que había en el corazón eran dioses extranjeros. No era el Señor Jesucristo, no era Dios Padre, era dioses extranjeros. Salmo 64:6, ¿sabe qué dice? Pero son exterminados, perdón, los inicuos hacen maquinaciones, pero son exterminados al escudriñar la iniquidad que existe en el interior del hombre y en lo profundo del corazón. En el corazón entonces puede haber iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Cosas malas, cosas de injusticia, maldad. Eso puede estar en el corazón de las personas. ¿Qué más puede haber en el corazón de las personas? Mire Mateo 15:19. Porque del corazón salen los pensamientos malvados, el asesinato, el adulterio y otras clases de inmoralidades sexuales, mentiras, calumnias. ¿De dónde salen? Del corazón. La pregunta sería, ¿cómo está nuestro corazón hoy en día? Hebreos 4:12. Y juzga las intenciones y las reflexiones del corazón. Puede ser que muchas veces nos presentemos como iglesia, como cristianos, pero en nuestro corazón hayan otras cosas, hayan otras reflexiones, hayan otras intenciones. Nos acercamos a hermanos para querer ayudarles, pero nuestras intenciones son realmente otras. ¿Qué hay en nuestro corazón? Porque las pruebas, las dificultades van a venir para ver qué tenemos en nuestro corazón. ¿Qué tiene usted en su corazón? Proverbios 22:15. La necedad es parte del corazón. ¿Hay necedad en nuestro corazón? Pero mire qué interesante, ¿verdad? Porque la disciplina lo corrige, dice. Proverbios 21:4. ¿Cómo puede estar nuestro corazón? Hinchado, hinchado de orgullo, hinchado de soberbia. Mire, la altanería de los ojos es efecto de la hinchazón del corazón. ¿Cómo realmente está nuestro corazón? ¿Cómo realmente? Entonces, mire Romanos 2:29 en la versión Pechita, perdón, Pechita 2015, dice, sino que es judío el que lo es en lo interno y la circuncisión en la del corazón por medio del espíritu y no mediante la letra, cuya gloria no procede de los hombres sino de Dios. La versión Nueva Traducción Viviente dice la verdadera circuncisión. Le leo desde el principio. No es un verdadero judío aquel que tiene el corazón recto ante los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu de Dios. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios y no de la gente. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué nos van a nosotros a probar lo que tenemos en nuestro corazón? Para ver si realmente el Espíritu Santo ha transformado nuestro corazón y nos está llevando en esta busca de la aprobación. ¿Por qué la prueba va a llegar? Para ver qué tanto ha transformado el Espíritu, perdón, no el Espíritu, qué tanto ha transformado el Espíritu Santo, qué tanto hemos dejado que el Espíritu Santo transforme nuestro corazón. ¿Cómo está tu corazón? Porque si hay lujuria, mentiras y todo eso, no ha habido una transformación, no hemos dejado que el Espíritu Santo haga esa obra en nosotros y por eso entonces la prueba viene. Mire Juan 4:23, pero no tardará en llegar el tiempo y de hecho es ahora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre de manera espiritual y verdadera. Porque estas son las clases de personas que el Padre desea que lo adoren. La versión lenguaje sencillo me lo aclara un poco más. Dios es espíritu y los que lo adoran, para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por el espíritu. Guiados por el espíritu. Pero si nuestro corazón no ha sido transformado, no hemos permitido que el espíritu transforme nuestro corazón, no vamos a llegar a este camino de perfección de verdaderos adoradores. Por eso entonces la prueba viene, por eso el Señor permite para ver qué hay en nuestro corazón. El tiempo ha llegado, el tiempo de estar cumpliendo, que se levante una iglesia novia que verdaderamente conozca cómo adorar. ¿Y sabe cómo se adora? Guiado por el Espíritu Santo. Pero para eso tenemos que venir
nos están entender que nos están probando para ver el grado de transformación que hemos permitido en nuestro corazón de parte del Espíritu Santo. Nos están probando para medir qué tanto somos guiados por el Espíritu Santo. Si no hemos dejado que nos guíe el Espíritu Santo, van a venir pruebas como iglesia hasta que nosotros nos rindamos como tal. Punto número 3. Génesis 22, 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que te diré. El único hijo que tenía y que tanto amas. Entonces, mire qué interesante, porque lo mandan al monte Moria, y en el monte Moria, ahí fue donde Salomón dice que construyó el templo. Ahí comenzó a construirlo. Pero ¿por qué más el monte Moria? ¿Qué significa el monte Moria? Interesante, mire el Hebreo 72:00 y significa escoger. Nos van a llevar a lugares, el Señor te va a colocar en lugares, en pruebas, en dificultades, en lo cual vas a tener que escoger. Vas a tener que escoger, ¿sabes qué? Si realmente somos cristianos o no, si realmente vamos a preferir a Dios o no, pero no podemos estar en esa ambigüedad. Soy cristiano hoy, mañana no. Si vamos a estar queriendo las cosas de Dios y las cosas del mundo al mismo tiempo, tenemos que percibir con los ojos lo verdaderamente importante, las cosas espirituales. Mire, apreciar la diferencia. Nos van a llevar a pruebas, nos van a llevar a dificultades para que nosotros aprendamos a entender que lo más valioso, la diferencia entre las cosas terrenales y las cosas espirituales. Nos van a llevar al monte Moria para que entendamos que está haciendo lo más importante en nuestras vidas y qué es lo que debe ser lo más importante, el Señor Jesucristo. Moria significa Yahvé ve, lo que lo ha hecho ver. Yahvé ve. Entonces, ¿para qué nos llevan a Moria? Nos llevan al monte Moria para que entendamos que Dios mira todo y que conoce lo que tenemos en nuestro corazón. Dios ha visto nuestro interior. Puede ser que muchas pruebas, muchas dificultades vengan porque nosotros realmente las necesitemos. Hemos hecho cosas que no están correctas. Y usted recuerda que en el monte Moria fue donde David vino y él comenzó a hacer lo del censo. Y ahí fue que él vino y comenzó, le dieron a elegir 3 cosas que podían pasarle. 3 consecuencias de lo que él había hecho. Vas a elegir 3 años de hambre en toda la tierra, 3 meses de huir de tus enemigos o de una terrible plaga. ¿Cómo estaba David? Algo desesperado. Puede ser que hoy estemos igual. Puede ser que hoy tendemos. Entonces, ¿para qué va a venir la prueba? Para que entendamos que tenemos una responsabilidad sacerdotal y que eso es más importante que cualquier cosa del mundo. Tenemos que buscar, entonces, mire, nos van a llevar al monte Moria para que entendamos que todas nuestras acciones van a tener una repercusión en el mundo espiritual. Abraham tomó el cuchillo y va a degollar. ¿Pero qué le dijeron? Ya he comprobado que respetas a Dios. ¿Por qué va a venir la prueba? ¿Por qué nos van a llevar a Moria? Para comprobar si realmente respetamos a Dios. Nos van a llevar al monte Moria para que demostremos que realmente respetamos a Dios y lo obedezcamos. Pero en el monte Moria también dice que se provee. Entonces, nos van a llevar al monte Moria para que demostremos que realmente respetamos y obedecemos al Señor. Y cuando hagamos eso, el Señor nos va a proveer. Tú estás preocupado por la dificultad en que estás, tú estás preocupado por cómo vamos a hacer para salir de esta dificultad. La preocupación debería ser, o la ocupación debería ser, demostrarle al Señor que le respetamos y le obedecemos y Él va a proveer. Quiero terminar con esto. En Mateo dice que el Señor Jesús fue llevado por el Espíritu Santo, mire, por el Espíritu Santo al desierto para ser probado. Si el Señor Jesucristo ese fue el camino de Él, la iglesia, el cuerpo místico de Él, tiene que pasar el mismo camino. Ser llevado a la prueba, ¿para qué? Mire qué interesante lo que dice después. Saliendo aprobado,
Jesús comienza su ministerio. Hay un tema por ahí que lo desarrollamos a principios de año que decía aprobado del desierto. Mire, este año ha sido un desierto, dificultades para todo el mundo, pero salga aprobado. No salga igual. Si sale igual, entonces su ministerio no va a ser. Viene algo hermoso, un derramamiento del Espíritu Santo, un derramamiento de su poder, pero solo lo va a ver aquella iglesia que haya salido aprobada de la prueba. Aprobada de la prueba. Quiero terminar con esto. Dios no se ha olvidado de ti. Él está probando tu fe. Salmos 31:22. Ya leímos esto. Ustedes, los que aman a Dios, demuéstrenle su amor. Pero mire el verso 24. Todos ustedes, los que confían en Dios, anímense y sean valientes. Ya no vivamos en la confusión. Vivamos y entendamos el porqué de las pruebas. ¿Por qué? Y tomemos las medidas necesarias. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu misericordia, por tu palabra. Gracias, Señor, por darnos paz. Señor, que esta palabra pueda llegar a aquellas personas que están pasando dificultades grandes y que puedan entender el porqué de la prueba. Te están probando para que tú puedas entender cómo reaccionar, cómo has reaccionado ante las dificultades. Reacciona buscando al Señor, buscando al Señor. Presenta lo que tienes. Tal vez 5 panes. Tal vez esas 5 palabras, ya no puedo más, necesito, te necesito a ti. Esas 5 palabras van a hacer que el mundo espiritual, esa sobrenaturalidad se mueva a tu favor. ¿Por qué van a probar, venir las pruebas? Para ver lo que hay en tu corazón. Que lo que hay en nuestro corazón sea el Señor Jesucristo. Que lo obedezcamos, que lo respetemos, que lo honremos solamente a Él. Quiero también aprovechar. Si alguien está pasando dificultades, se ha sentido, está buscando una ayuda equivocada, ha sentido que quitarse la vida, está entristecido, que el Señor Espíritu Santo tome control de tu vida. Ponemos un vallado sobre tu vida para que Él guarde tu corazón y que tu corazón llegue al entendimiento del porqué de la prueba. Señor, te damos gracias por cada uno de los escribas. Dales fuerza, danos fuerza en cada una de las pruebas y dificultades, pero también danos el entendimiento de que estás trabajando con nosotros. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Hijo, y gracias te damos, Espíritu Santo. Amén, amén y amén.